Todos sabemos que en la esencia de Marvel Legends está el reutilizado de moldes. Todos sabemos que esto es una práctica que ellos hacen a menudo, pero a veces, con afán de reutilizar determinados moldes, usan algunos que para algunos personajes son totalmente erróneos. ¿Quieres saber cuáles son los 10 que yo creo que claman más al cielo? Pues quédate en el vídeo de hoy. Bueno, creo que se intuye bastante bien, se entiende bastante bien cómo va a funcionar. Esencialmente vamos a hablar de figuras cuyos moldes no eran aptos para ellos. La única cuestión que hay que tener en cuenta es que son moldes que son reutilizados. No vamos a hablar de figuras cuyo esculpido a lo mejor no ha gustado, pero que era un molde exclusivo para ellos, sino que bueno, se hizo con claro afán de reutilizar piezas. Y si quieres comprar figuras que no estarían jamás en esta lista porque son figuras de altísima calidad, te recomendamos que las compres en el patrocinador del vídeo de hoy, Fantopic. ¿Qué es Fantopic? Bueno, Fantopic es una tienda de coleccionismo donde podrás encontrar figuras de tus marcas y universos favoritos. Desde Marvel hasta manga, de SH Figuarts a, por supuesto, Marvel Legends. Tienen de todo. El servicio al cliente, la verdad es que es súper rápido, tienen una comunicación súper eficiente y puedo hablar en primera persona cuando digo que los productos vienen súper bien embalados y súper cuidados. Además, tienen un sistema de reserva donde pagando el 20% te puedes asegurar esa figura, preordenarla y después cuando llegue pagar el resto. Por el momento operan en España peninsular y Baleares. Y además los gastos de envío son gratuitos a partir de 120 euros. Además, con ello ser seguidor de Legends Team Up tiene premio, porque si usas el código TEAMUP, el código que aparece en pantalla en este momento, te llegará un 7% de descuento en tu próxima compra. Así de sencillo, pon el código y se te descontará un 7% de descuento. Lo dicho, la verdad es que se han convertido en nuestra tienda de confianza y no podemos hacer más que estarles agradecidos porque hayan decidido colaborar con nosotros una vez más. Y ahora sí, habiendo hablado del patrocinador del vídeo de hoy, empezamos. Bueno, la lista de hoy no va a tener un orden definido, no es que algunos de estos me escamen más que otros, todos me parecen un poco igual de mal, por igual, pero sí que quería empezar con uno que clama al cielo y es la figura de Kingpin de Wilson Fisk del MCU, que reutilizó el molde de Happy Hogan. La verdad, Wilson Fisk solo ha estado así de delgado en la primera temporada de Daredevil y nunca lleva el traje blanco, con lo cual esta figura supuestamente iba a reflejar el aspecto que tenía el personaje en la serie de Ojo de Halcón, que ha sido una de las veces donde más corpulento le hemos visto, con lo cual además cuando lo emparejas con Daredevil no impone nada, realmente representa muy poco al margen de tener un muy buen esculpido de la cabeza, pero bueno, el resto de la figura la verdad es que es bastante pobre y cuando lo pones junto a un Daredevil, pues lo dicho, no se nota la diferencia de tamaño entre ambos personajes. Es la única versión de esta encarnación del personaje que hemos tenido hasta la fecha, con lo cual clama aún más al cielo que hayan reutilizado ese esculpido de Happy Hogan. Este es otro villano, otro peso pesado del universo Marvel, que a pesar de que yo considero que no está tan mal, cierto es que por muchos fans de la línea pues quieren otra versión del mismo y puedo entender por qué, así que bueno, quería reflejarlo en esta lista. Y estamos hablando de Magneto, que utiliza el molde de Spider-Man UK. Y la verdad, son muchos los que dicen que Magneto debería ser más alto, más corpulento, casi que mejor quedaría en el molde que ahora tenemos de Vulcano o incluso con un molde hecho ex profeso para él que en el molde de Spider-Man UK. Que la verdad, entre todas las arrugas que tiene en el esculpido, que no puede articular del todo las piernas, por ejemplo, y que realmente creo que un peso pesado como Magneto se merecería un molde hecho para él, y no va a ser la única vez que digamos esto en esta lista, pues sí, creo que quizás se queda un poco de ver el que hayan utilizado el molde de Spider-Man UK para el amo del magnetismo.
Con esta figura yo reconozco que en su día viví un proceso de negación importante. Y es verdad que es una figura que no está tan mal. Era un personaje que yo quería mucho que sacaran en su día, pero ahora conforme ha pasado el tiempo sí hay que reconocer que el molde que acabaron usando es del todo incorrecto. Y estamos hablando de Morlun. Es uno de mis villanos favoritos de Spider-Man porque es de los pocos que se sale de esa etapa clásica. Y la verdad, necesitaba un molde mucho más alto, mucho más corpulento que el molde que reutilizaron el pack del Club Fuego Infernal. Quizás a esos personajes sí les iba bien, pero a Morlun, que se supone que tendría que ser más alto, más fuerte, más intimidante, pues quizás no le acababa de pegar. Eso sí, me gustan las dos cabezas que tiene. Es una figura que no me parece tan mal, pero bueno, eso, me parece un molde del todo incorrecto. Además, es de esta época en la que Hasbro, en vez de conseguir esculpidos nuevos, lo que hacía era que simplemente le cambiaba el overlay, es decir, esa pieza que le ponían encima al molde para representar a diferentes personajes, lo cual hacía que no articulara nada en el torso. Y bueno, es verdad que Morlun no es un contorsionista, pero hombre, yo creo que algo más atlético que no poder mover el torso en absoluto, pues tendría que ser. Pasamos ahora al bando de los héroes o antihéroes, mejor dicho, un poco ahí a mitad. Y es que si bien el último hubo esa gente, pues está en un molde de Green Reaper que está razonablemente bien para la encarnación del personaje, creo que la figura anterior que tuvimos, la figura de Epic Heroes, que salió en el molde del Bucky Cap, es del todo inapropiada para el personaje. Porque al final estamos hablando de un personaje que se vistió en su día del Capitán América y supuestamente daba el pego, con lo cual físicamente debería ser un poco más parecido al físico de Steve Rogers. John Walker y Steve Rogers deberían tener un tipo de cuerpo mucho más parecido que John Walker y Bucky Barnes, con lo cual el hecho de usar el molde del Bucky Cap para el usagente, pues eso, me parece que clama al cielo. Suerte que por lo menos en este caso sí que tuvimos la corrección, aunque años más tarde. Desde que salió en su día, me escama. Y es que, como ya hemos visto, es algo que pasa mucho con villanos a los que a lo mejor solo van a sacar, pues eso, una vez. Y aunque lo saquen más veces, pues parece que no quieren dedicarle moldes exclusivos a muchos villanos. Y estamos hablando del Hombre Molécula. El Hombre Molécula usó un molde que ya habían usado para Cráneo Rojo, ya habían usado para Dormammu, pero con la excepción de que el Hombre Molécula debería ser más pequeño, más enclenque, o sea, debería ser pues un personaje un poco más raro y sin embargo le pusieron simplemente ese molde como de un tamaño un poco más estándar e incluso un molde un poco alto. Recordemos que también es el mismo molde que usa Simon Williams, el Hombre Maravilla. Es un molde grandote que, bueno, la verdad es que no casa nada con la versión que tengo yo en mi cabeza del Hombre Molécula. Como ya he dicho, más pequeño, más, pues eso, más encorvado. Sí, me parece que no casa nada. Hace poco tuvimos por el 60 aniversario de Los Vengadores un pack de 2 de Bruce Banner con un Hulk que supuestamente era el Hulk de primera aparición. Y es verdad que reesculpieron un poco el molde del Hulk del 60 aniversario del 80 aniversario, perdón, de Marvel, pero no lo reesculpieron lo suficiente como para el molde que realmente necesitaría un Hulk de primera aparición. El Hulk que tuvimos en su primera aparición sí que era un humano más grandote, pero no llegaba a ese punto de monstruosidad gigantesca en la que se convirtió Hulk poco tiempo más tarde. Toy Biz hizo un mucho mejor acercamiento en su día al Hulk de primera aparición, pero en el caso de Hasbro, como quisieron reutilizar por 50ª vez el molde estándar de Hulk en estos días, pues ciertamente nos dieron un Hulk de primera aparición que no casa mucho con esa primera versión. Vuelvo y repito, más parecido a Frankenstein que a Hulk tal cual lo entendemos en nuestros días. Con lo cual, sí, me parece que no estuvo para nada acertado. Durante los primeros tiempos del retorno de Marvel Legends, para personajes así más fuertotes, pues a todos les metían el molde de Hyperion, que es un molde que tiene muchísimos problemas. Pero es que además, cuando el personaje que estás queriendo representar tampoco encaja en ese molde, pues a peor la mejoría. Y estoy hablando de
Anti-Venom. Y es que Anti-Venom, tal cual salió en su día, pues es una figura que sí que sacaron en ese molde de Hyperion, pero es que Anti-Venom, tal cual salió en su día en nuevas formas de morir, era mucho más estilizado. Siempre fue más delgado que el veneno de D-Brock y sin embargo los sacaron a ambos en el mismo molde. Me parece que no tiene mucho sentido, que realmente a día de hoy no hemos tenido una buena representación de Anti-Venom en la línea Marvel Legends. Sí que lo tuvimos en la línea Marvel Select, como ya digo, más largo, más estilizado. Y pues eso, en la línea Marvel Legends, por el hecho de usar el molde de Hyperion, pues básicamente simplemente le aplicaron una capa de pintura, una cabeza nueva y a correr. Y bueno, la verdad es que no encaja de todo con lo que, no encaja del todo con lo que debería ser el personaje. Y de simbionte a simbionte, porque hay uno de esos simbiontes que tuvimos de la Fundación Vida que la verdad salió en un molde totalmente inapropiado. Y estoy hablando de Lasher. Lasher, a priori, tendría que tener un cuerpo más normal, es decir, más un Bucky Cap, si nos vamos a su día, porque, bueno, Mark Bagley lo dibujaba pues un poco como sus personajes más estándar. Y sin embargo, le dieron el molde del Pizza Spidey, que es, desde luego, un molde pues, mucho más fino. No me pega nada con cómo Mark Bagley los dibujaba en su día a los simbiontes, y mucho menos pega cuando el resto de simbiontes, pues básicamente tenían otros moldes más fuertotes. Se ha quedado como una anomalía. Además, el hecho de que reutilizaran la cabeza del Spider-Man simbionte con el mismo cuerpo que usaron para el Spider-Man simbionte en su día, me parece que no hay por dónde cogerlo. Y eso, esta figura de toda esa serie, por así decirlo, de todo ese equipo, es la que más desactualizada se ha quedado. Y todo por elegir mal el molde. Uno del que ya hemos hablado muchas veces, pero es que clama muchísimo al cielo. Y es que estamos hablando de poner a Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, en el molde del asombroso Spider-Man de la edición de Amazing Fantasy XV. A ver, estamos hablando de chavales que son adolescentes, pero más bien tirando a niños. Es verdad que quizá el molde del Amazing Fantasy pues es un molde adolescente bastante crecidito, pero es que claro, la concepción que tenemos de los adolescentes en los años 60 y la concepción que tenemos de ellos a día de hoy no tienen nada que ver. Franklin debería haber estado en un molde, incluso en sus versiones más adultas, por así decirlo, en un molde como el de Miles Morales, en un molde, pues eso, que fuera pues un niño un poco más crecido, pero no tanto como lo pusieron. De hecho, hasta el punto de que se va a dar un poco la ironía de que el nuevo Mr. Fantástico que vamos a tener tiene pinta de que reutiliza partes de este cuerpo, con lo cual vamos a tener al padre y al hijo de la misma altura, siendo el hijo pues todavía un poco un niño. Es verdad que, pues eso, este pack de Franklin y Valeria es un poco un despropósito. A mí me parece que se basaron en una versión muy concreta de los personajes cuando nos falta tenerlos más niños. Y lo dicho, nunca me ha gustado y creo que nunca me gustará. Y por último, otro personaje que ya hemos dicho muchas veces que la figura clásica que salió en su día, pues no pegaba nada. Y estoy hablando de Loki. Y es que Loki clásico sí que es verdad que a lo mejor era un poco más, pues, más corpulento de lo que estamos acostumbrados a verlos en cómics más recientes, que es más delgado, pero es verdad que nunca fue algo como para sacarlo en el molde de Green Reaper. Es decir, estamos poniendo a Loki en el mismo cuerpo, en el mismo molde que Kraven el Cazador. Es decir, clama totalmente al cielo. Además, sumamos lo que he dicho 1.000.000 de veces, que es que las escamas de esta encarnación clásica, en vez de tenerlas esculpidas, las tuvimos pintadas. Es que es una figura que a mí me saca de mis casillas, además siendo un peso pesado, con tantísimo peso dentro del MCU, que no lo tengamos a día de hoy una versión definitiva y actualizada, pues quizás por eso en mi estante de Asgard sigo usando como el Loki definitivo, el Loki de Marvel Select, pero es que es 1000 veces mejor que cualquiera de los que ha sacado Hasbro.
Y hasta aquí mi listado. Estoy convencido de que se podría hablar de otros muchísimos casos. Se me vino a la cabeza mientras lo estaba grabando, por ejemplo, el Superior Venom, pero es que ya eran muchos simbiontes. Y como estos, es decir, como este ejemplo que te acabo de poner, seguro que a ti se te ocurren otros tantísimos. Con lo cual quiero que tú nos los dejes por aquí abajo en comentarios. Y oye, ya que estás por ahí, lo dicho siempre, un buen like, suscribirte y compartirlo nos ayuda mogollón, como también nos ha ayudado el sponsor del vídeo de hoy, Fantopic. Así que no dudes en visitar su página web para hacerte con las últimas figuras Marvel Legends. Lo vamos dejando por aquí porque yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends y más.